Muy buenos días. Hoy vamos a entrar en la soteriología, en la segunda parte de la neumatología, que es la aplicación de la obra redentora. Esta es la obra que Cristo logra tanto en su vida, en su muerte en la cruz, en su resurrección y ascensión, y al ser enviado el Espíritu Santo, aplica esta obra redentora en los creyentes. Entonces la soteriología trata de la participación de las bendiciones de salvación al pecador y de su restauración al favor divino y a la vida íntima en comunión con Dios. Presupone el conocimiento de Dios como suficiente y también como la fuente todo suficiente de la vida, de la fuerza y también de la felicidad de la humanidad. Y presupone también la dependencia del hombre respecto de Dios, tanto en el presente, pero también en el futuro o en el escatón, en la final manifestación de Dios. Cuando hablamos del contenido de la soteriología, es mejor decir que se trata de la aplicación de la redención más que de la apropiación de la redención. ¿Por qué decimos esto? Porque esto debe tratarse teológicamente o teocéntricamente, cristocéntricamente y no desde el punto de vista antropológico. Decimos entonces que la salvación es del Señor y el hombre es beneficiario de esta salvación en cuanto Dios lo haya elegido, y también el Espíritu Santo a esos elegidos le aplica la obra redentora de Cristo. El primer asunto que trataremos es el ordo salutis, o sea, el orden de la salvación. Lo primero que debemos decir es que la Biblia no presenta un orden de la salvación exhaustivo. Lo que podemos encontrar muy parecido a un ordo salutis es lo que encontramos en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando dice que a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es poner le han llamado el hilo de oro, que va desde la eternidad pasada en la predestinación y hasta la eternidad futura, que sería la glorificación. Es el que encontramos en la Escritura como un ordo salutis. Sin embargo, siguiendo el análisis que hace Anthony Huckema, debemos decir que es más bien un proceso y una progresión de asuntos que no necesariamente todos ellos van sucediéndose uno a otro. Aunque sí hay algunos que suceden antes que otros necesariamente, pero algunos son la perspectiva de la cual se está mirando. Por ejemplo, cuando hablamos de justificación, hay un fuerte sentido forense, legal, en este asunto, y también un fuerte sentido familiar lo hay, y también legal cuando hablamos de la adopción. Vamos a ir entonces, el ordo salutis reformado comienza con el llamamiento general, luego con el llamamiento eficaz, luego la regeneración, la conversión, y la conversión incluye arrepentimiento y fe, justificación, santificación, perseverancia y glorificación. Si ustedes se fijan en este orden, nosotros podemos ver que, claro, primero somos llamados eficazmente, somos regenerados y depositamos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos de los pecados. Pero luego justificación, santificación, perseverancia son asuntos que van entremezclados en la vida del creyente, porque son de efecto permanente. En el caso de la santificación, por ejemplo, es un largo camino hasta la glorificación. Y la perseverancia habla de cómo Dios preserva a su pueblo en la fe. Las teologías sistemáticas presbiterianas han incluido un
asunto más en el Ordo Salutis. Veámoslo: llamamiento, regeneración, conversión, arrepentimiento y fe, justificación, y han incluido el tema de la adopción. ¿Ya? Es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo cuando habla de la inclusión de nosotros, de los creyentes, en la familia de Dios y también partícipes de la herencia que recibirá Cristo, coherederos con Cristo nos llama y somos herederos también de Dios. Y ahí para adelante sigue exactamente igual: santificación, perseverancia y adopción. El teólogo Herman Bavinck habla lo siguiente: él restaura la relación correcta de Dios con todas las criaturas mediante la justificación, incluyendo el perdón de los pecados, la adopción de hijos, la paz con Dios y la libertad gloriosa. Renueva al hombre a la imagen de Dios por medio de la regeneración, el llamamiento interno, la conversión, la renovación y la santificación. Preserva al hombre para su herencia eterna, lo libra de los sufrimientos y de la muerte y lo pone en posesión de la salvación eterna mediante la preservación, la perseverancia y la glorificación. Es como Bavinck explica este gran asunto de la salvación que proviene del Señor. Los luteranos tienen un Ordo Salutis distinto, solo lo voy a mencionar: llamamiento, iluminación, conversión, regeneración, justificación, unión mística, renovación y conversión. El Ordo Salutis arminiano habla de llamamiento externo, luego de arrepentimiento y fe. Después de ese arrepentimiento y fe vendría el nuevo nacimiento, la santificación y finalmente la perseverancia. Cuando pasamos de la cristología ahora a esta segunda parte de la neumatología, que sería la soteriología, pasamos al asunto, a lo subjetivo. ¿Por qué razón? Porque la obra de Cristo es una obra objetiva. Esto quiere decir que Cristo ciertamente hizo cosas visibles que eran exigencias de la ley para ganar la salvación para nosotros. El Señor Jesucristo ejecuta una obra en nosotros, y esa obra, basada en la obra de Cristo, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es una obra subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esta ocurre en nuestro corazón. Se ven los frutos de arrepentimiento, pero esta transcurre en la vida de los creyentes desde la aplicación de la obra de redención, cuando hemos recibido el llamamiento eficaz, o también llamado como gracia irresistible, o llamamiento interno, hasta que nosotros seamos glorificados. En este punto intermedio, nosotros ciertamente colaboramos. Más adelante veremos que hay algunos aspectos de la salvación que son monérgicos, o sea que representan una sola fuerza, y otros que son sinérgicos. Vale decir, hay algunos asuntos en la salvación en los que nosotros son ciertamente sinérgicos, o sea, dos fuerzas que colaboran para un mismo fin. Me refiero, por ejemplo, a la santificación. Nosotros colaboramos en la santificación y precisamente en la conversión. El Espíritu Santo es el que nos llama y regenera, pero el arrepentimiento y la fe lo ejerce cada cual que ha sido regenerado. En el transcurso de esta sección de la soteriología vamos a considerar estos temas con mayor profundidad. Entonces, el Espíritu Santo es quien aplica la obra ya terminada en Cristo en cuanto a ganar los méritos necesarios para salvarnos, pero Él sigue trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo sea construida cada día en nosotros. Nos estamos haciendo más parecidos al Hijo de Dios, y esta es la obra que hace el Espíritu Santo.
Entonces, vamos a hablar un poco de la gracia común también. Abraham Kuyper trabaja este tema y clasifica la gracia común de la que habla Juan Calvino bajo 3 títulos. Él habla de la gracia común universal, que es la gracia que se extiende a todas las criaturas, la gracia común general, es decir, la gracia que se aplica a la humanidad en general y a cada uno de los miembros de la raza humana, y número 3, la gracia común del pacto. Esto quiere decir que es una gracia común a todos aquellos que viven en la esfera del pacto, sean o no parte del número de elegidos, pero estando bajo la cobertura del pacto de Dios, reciben esta gracia. La diferencia que existe entre la gracia común y la gracia especial no se refiere a la gracia como atributo divino, sino a las acciones misericordiosas de Dios y a los efectos que producen en la naturaleza y también en la humanidad. ¿Cuáles son las distinciones que hay entonces entre la gracia común y la gracia especial? La primera, la gracia común, no efectúa un cambio espiritual en el corazón del ser humano, mientras que la gracia especial sí lo hace. La gracia común actúa en una forma racional y moral, haciendo que los seres humanos sean receptivos a la verdad, motivando su voluntad y apelando a sus deseos naturales, mientras que la gracia especial actúa en una forma espiritual y creativa, o recreativa, vuelve a crear, renovando toda la naturaleza del ser humano y también produciendo frutos espirituales en nosotros. Una palabra sobre la gracia común y cómo la interpretan los arminianos. Ellos llaman la gracia común, o creen que la gracia común capacita indefectiblemente al ser humano para realizar, en cierta medida, el bien espiritual y volverse hacia Dios. Ellos le llaman la gracia capacitante. Esta gracia que capacita. Afirman que la gracia común logrará su propósito a menos que el ser humano obstinadamente resista su influencia. Entonces ellos nunca hablan de una gracia irresistible, sino de esta gracia capacitante, que es una gracia común a todos los seres humanos y que les permite realizar bien espiritual. Pero esta perspectiva sabemos que no es bíblica. ¿Por qué razón? Porque la gracia común no capacita para hacer ningún bien espiritual o presentar alguna obra delante de Dios que merezca alguna aprobación. No podemos volvernos solo con la gracia común a Dios en fe y arrepentimiento. O sea, no podemos convertirnos solo por la gracia común. No es suficiente para quitar la depravación total del corazón del ser humano, ni tampoco para guiarlo a la renovación espiritual. Entonces, hay diferencias sustanciales en la Escritura respecto a cómo esta gracia es. Y por eso decimos entonces, la otra diferencia es que la gracia común es resistible. Sí, en eso tienen razón en esa parte tienen razón los arminianos. Sí, es resistible. Y por lo general es resistida. Mientras que la gracia común es irresistible. Y llega a cambiar lo más profundo del ser humano. De manera que en forma voluntaria el ser humano accede a las operaciones del Espíritu. Entonces, ¿qué relación tiene la gracia común y la obra expiatoria de Jesucristo? ¿Cuál es la base legal sobre la cual Dios puede extender la gracia y mostrar su favor a los que han hecho todo para perderlo, para perder ese derecho, y además que no gozan de la justicia de Cristo? La obra de Cristo definitivamente es esa base por la cual Dios bendice a todo el mundo. Llueve sobre justos y pecadores. El Señor bendice económicamente a un país, por ejemplo,
y todos son beneficiados. También la gracia común, mediante los gobiernos, etcétera, y la ley va refrenando el mal en el mundo. Entonces la gracia común no quita la culpa del pecado, por lo tanto no incluye el perdón de los pecados. No remueve la sentencia de la condenación, sino que solamente pospone el juicio, pospone la ejecución del juicio. ¿Cuáles son los medios por los cuales entonces actúa la gracia común? Primero, la luz de la revelación de Dios. Tenemos una revelación general que está allí, y el Salmo 19 nos habla de cómo la obra de Dios, la obra de las manos de Dios, hablan de Él. Y también en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice que conociendo a Dios le abandonaron y cambiaron al Dios creador por adorar criatura hecha por sus propias manos. También vemos gracia común en los gobiernos. El apóstol Pablo nos manda a orar para que vivamos en paz. La gracia común también es proyectada hacia el ser humano mediante los gobiernos que actúan de manera justa. También por medio de castigo y recompensa. O sea, el Señor se ofrece. Hay una especie de ley de siembra y cosecha que los seres humanos la consideran universal. Hay algunos efectos también que la gracia común produce. Se pospone la ejecución de la sentencia. ¿Ya? El juicio de Dios no cae sobre los seres humanos por su gracia. Se limita el pecado mediante varios elementos. La ley, la opinión pública, los gobiernos, etcétera. La policía. También, para refrenar el pecado, también el sentido de verdad, de moralidad y religión. O sea, eso es parte de cómo Dios comunica su gracia común. ¿Qué queremos decir con esto? Volvemos a Romanos capítulo 1, donde los seres humanos tienen noción de religión, lo que llamaba Juan Calvino el sensus divinitatis, o sea, esa sensación de lo divino. Todas las culturas tienen una religión. No hay cultura en el mundo que no la tenga, ni por menos o más desarrollada que ésta sea, encontramos elementos religiosos en todas las culturas. Incluso dentro de nuestras propias subculturas en nuestra cultura, podemos encontrar elementos religiosos. Como por ejemplo, el progresismo de hoy en día, podemos ver que tiene sumos sacerdotes, que tiene sacerdotisas, que tiene un plan de salvación, que tiene una idea de redención, una idea de justicia y una idea de escatológica de cómo deben ser las cosas en el mundo. Tiene una idea de pecado, o sea, de lo que es correcto y de lo que también es incorrecto. Aparte de eso, también tienen órganos que reprimen de una u otra forma a aquellos que no comparten la misma religión. Entonces tenemos elementos religiosos en todas las esferas de la vida humana, producto de la gracia común, pero ciertamente esos elementos son contaminados por los seres humanos, y volvemos nuevamente a citar Romanos capítulo 1, cómo el ser humano transforma ese conocimiento que tiene y luego lo desaprovecha y adora a las criaturas. También vemos la gracia común en la rectitud cívica o en las bendiciones generales que reciben los seres humanos. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la unión con Cristo o la unión mística con Cristo. Este capítulo, este es el primer capítulo o la primera parte que en su libro de soteriología John Murray, la redención consumada y aplicada, él habla de cómo Cristo consuma la redención y luego cómo el Espíritu Santo aplica esta redención. John Murray es mucho más estricto o rígido en cuanto al orden de cómo suceden los eventos. Hay un concepto unificador, y este concepto unificador de todo sería
la unión con Cristo. Nosotros podemos ver esta doctrina claramente explicada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, desde el capítulo 3, perdón, desde el versículo 3, capítulo 1-3, hasta el versículo 14. Primero, este es un pasaje claramente trinitario, donde trata el capítulo, versículo 3 al 6 del Padre, luego del 7 al capítulo, versículo 12 del Cristo, y luego habla de la obra del Espíritu Santo en los versículos 13 y 14. Los invito a que ustedes puedan revisar el capítulo completo. Entonces, este no es un elemento del Ordo Salutis, sino que más bien hace posible todos los elementos del orden de la salvación. Dice que en Cristo, en el versículo 3, hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo. También en el versículo 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación, antes de la creación del mundo. Luego dice en el versículo, al final del 4 y comenzando el 5, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego más adelante en el capítulo, en el versículo 6, al final dice, en su amado, o sea, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Una vez más, versículo 7, en Él tenemos la redención, el perdón de los pecados, etc. Al final del del versículo 9, dice que este buen propósito lo estableció en Cristo, de antemano en Cristo. En el versículo 10, para llevarlo a cabo, que se cumplirá el tiempo de reunir en Él todas las cosas. Fíjense, habla de que somos nosotros unidos a Cristo y estamos en Él y tenemos elección, ¿cierto? Adopción, gracia, redención de los pecados, que este plan ha sido establecido en Cristo mismo y luego en Él de reunir todas las cosas. O sea, esta unión con Cristo no se limita a los elementos soteriológicos internos o subjetivos en el ser humano, sino que se extiende a todos los elementos. Es decir, la unión con Cristo tiene una implicancia escatológica de reunir todas las cosas en Él. El versículo 11 dice que somos herederos en Cristo. Fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Luego también dice que a fin de que nosotros en el 12, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Nuevamente en Cristo. Y luego en Cristo, cuando oímos el Evangelio de la salvación, que nos trajo salvación, y lo creyeron, les dice a los Efesios, fueron marcados con el Espíritu Santo prometido. O sea, en Cristo hemos sido también marcados y sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de la redención final. Entonces, en Cristo vemos que la Escritura nos muestra muchas o un todo abarcador del Ordo Salutis o de la salvación que Dios nos da únicamente en unión con el Señor Jesucristo. John Murray, como dije, dice lo siguiente: la unión con Cristo es la realidad de la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento de una vez para siempre por medio de la obra consumada de Cristo. Ciertamente todo el proceso de la salvación tiene su origen en una fase de unión con Cristo, y la salvación tiene el propósito de consumar otras fases de unión con Cristo. El Padre escogió desde la eternidad, pero escogió en Cristo. No podemos comprender todo lo que está involucrado por el hecho de que queda bien claro de que no hubo elección del Padre en la eternidad aparte de Cristo. Esto significa que los que serán salvados no fueron siquiera contemplados por el Padre en el consejo final de su amor predestinador
aparte de la unión, de la unión con Cristo. Fueron escogidos en Cristo. Esto quiere decir que nunca Cristo ha dejado de ser el mediador. Por mucho que retrocedamos, buscando la fuente de la salvación, encontraremos, siempre la unión con Cristo. No es algo añadido. Está, dice Murray, ahí desde el comienzo. Entonces, la unión con Cristo, la naturaleza de la unión con Cristo, primero, es espiritual. Cuando decimos que la unión con Cristo es espiritual, queremos decir, antes que nada, que el vínculo de esa unión es el Espíritu Santo mismo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. La unión con Cristo es una unión no solo espiritual, sino que también es orgánica. Eso quiere decir que Cristo y los creyentes forman un cuerpo del cual Él es la cabeza. Hay varios pasajes, muchos pasajes, como Juan 15, 1 Corintios 6, del 15 al 19, Efesios 1, 22, 23, el 4, sobre todo en Efesios, nos habla de esta composición del cuerpo en Cristo Jesús, que forman parte del cuerpo de Cristo los creyentes. Entonces, esta unión orgánica. Cristo bendice a los creyentes. Cristo usa a su iglesia para cumplir la misión. Cada parte del cuerpo sirve a la otra. Cada parte del cuerpo es servida por la otra. Entonces, esa reciprocidad que se produce en la figura del cuerpo humano también se produce en el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Entonces, esta unión es totalmente indisoluble. Cristo no queda sin cuerpo, ni el cuerpo queda sin cabeza. Esto nos trae a una conclusión, nos lleva también a una conclusión de carácter histórico. Uno se pregunta por los momentos más oscuros que pasó la Iglesia, donde la fe había sido abandonada. El periodo antes de la Reforma, o el periodo del liberalismo, o el periodo más oscuro que podamos ver en la historia del cristianismo. Bueno, ahí siempre Cristo se reservó un remanente fiel. Siempre tuvo Cristo un cuerpo aquí en la tierra. La Iglesia nunca ha dejado de existir. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También es una unión vital, porque el creyente no puede vivir sin Cristo. De hecho, Juan lo dice en palabras de Cristo, escribe Juan allí en Juan capítulo 15, cuando le dice, apartados de mí nada pueden hacer. Cristo dice en Gálatas que Cristo está siendo formado en ellos. O sea, esta relación vital se transforma en este principio formativo de la vida de ellos, de la vida de los Gálatas, de la vida de cada creyente. Esta unión también implica una acción recíproca. En el acto inicial, que es cuando cuando los creyentes son conectados, unidos a Cristo Jesús, es el acto de la regeneración y también produce fe en ellos. El creyente también se une a Cristo mediante un acto consciente de fe y continúa bajo esa unión, bajo la influencia del Espíritu Santo, por medio de un ejercicio constante de la fe y del arrepentimiento. Entonces, esa acción recíproca y permanente es la que tenemos con Cristo Jesús. Esta unión también es personal. Cada creyente está unido, particular, individual, personal y directamente con Cristo. La vida de Cristo fluye a cada creyente. Es una unión también transformadora. Como ya lo hemos dicho, este cambio y esta bendición es en Cristo. Se ha producido en Él. En sentido subjetivo. Nosotros llevamos la cruz de Cristo, participamos de sus sacrificios,
participamos en cierta medida de su experiencia también de sufrimiento. Eso está claro cuando el Señor nos manda a tomar la cruz, allí en Mateo 16, o también cuando en 1 Pedro 4:13, cuando nos habla acerca de los sufrimientos que pasamos por el propio Señor Jesucristo. También es una unión judicial. El Padre ve a los creyentes en Cristo, no los ve en su posición natural, sino en la que Cristo los ha puesto. Vamos a hacer una aclaración aquí, que esta unión sí claramente es judicial, pero no significa que el Padre no nos mire. Siempre hemos escuchado algo así como, no, es que el Padre nos mira a través de Cristo. Cuando nos mira a nosotros, a quien ve realmente es a Cristo. Bueno, la verdad es que no, porque quedarían muchos elementos fuera. Como por ejemplo, ¿somos realmente aceptos al Padre? Si hemos sido aceptados, entonces somos aceptados claramente en Cristo. Y por medio de Cristo. Pero no que Cristo nos oculte de la mirada del Padre, sino que el Padre nos ama. Quedaría fuera también este aspecto de la regeneración y del cambio y de la imagen de Cristo construida cada día por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Hay implicaciones en la unión con Cristo, claramente. Porque, por ejemplo, el estar unido a Cristo también significa estar unido a su justicia. Y ahí hacemos una referencia a la justificación, pero también significa sufrir, ser partícipe de Cristo, estar unidos a Él. Pero también tenemos la expectativa de reinar con Cristo, y ahí saltamos nuevamente a la mirada escatológica que tiene también la soteriología. Pasemos ahora al llamamiento externo. El llamamiento externo y el interno son en esencia uno solo. ¿Por qué razón? Se distinguen solamente por la acción que el Espíritu Santo ejerce sobre aquellos que son elegidos. Y por eso se llama llamamiento interno o llamamiento eficaz a aquel que, por medio de este llamamiento de la palabra, el ser humano responde en fe y arrepentimiento a esta invitación. El llamamiento externo está antes, precede al interno, a la regeneración. Quiero llevarlos ahí al capítulo 16 de Hechos, versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. O sea, ella era una adoradora de Dios. Probablemente, de hecho, estos adoradores de Dios, temerosos de Dios, eran judíos no de etnia, sino de religión, que tenían un acercamiento a Dios, como lo era Cornelio, por ejemplo. Le hablan que era un temeroso de Dios, pero ella no había sido regenerada, no había recibido el llamamiento interno. Mientras ella escuchaba, el Espíritu Santo le abrió el corazón. Entonces, en ese caso, es muy claro de que la regeneración está antes, o el llamamiento externo está antes, que el llamamiento interno. Sucede antes en nuestra vida. De hecho, si uno mira su propia vida, se da cuenta de que el Señor nos llamó muchas veces, dentro o fuera de la iglesia, y no respondíamos al llamado. En la profecía de Ezequiel, en el capítulo 37, que es aquel pasaje donde habla del valle de los huesos secos, fíjense lo que dice. Dice, así que el Señor omnipotente, dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo te daré aliento de vida y volverán a vivir. Luego habla de toda una recreación. Dice que pondrá piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. O sea, claramente tenemos acá que Dios hace una obra anticipada primero,
que llama externamente, luego hace una reconstrucción interna para que luego el llamamiento sea considerado eficaz. ¿Ya? Entonces, el llamamiento externo es anterior al interno y también a la regeneración. El llamamiento externo lo podemos ver en Marcos capítulo 16. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hay pasajes que de manera explícita nos muestran cómo las personas rechazan este llamamiento externo. Hechos capítulo 13, versículo 46, dice así: Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. O sea, los judíos. Pablo, el método que tenía Pablo era llegar a una ciudad, buscar la sinagoga y predicar primero a los judíos. Ellos rechazaban el mensaje de la salvación. Entonces, vemos incluso en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en varias de sus secciones paralelas, sobre todo en la de las trompetas, que son gran cantidad de juicios, que se ven en toda la dispensación entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando digo dispensación hablo de la economía, de la administración que Dios hace, no del dispensacionalismo. En ese periodo ellos ven muchos juicios y lo que hacen es renegar. Lo que hacen es decir, en la sección anterior, al final del capítulo 6, dice que nos caigan las montañas encima, que las grietas de las montañas nos oculten de la ira del Cordero. No hay arrepentimiento. Hay una preservación de la vida, pero no se arrepienten los paganos. Entonces rechazan muchas veces el llamamiento externo. ¿Qué elementos están incluidos en el llamamiento externo? Una presentación de los hechos del Evangelio y de la doctrina de la redención. Primero, hay una invitación de aceptar a Cristo con arrepentimiento y fe. O sea, debemos llamar, cuando nosotros predicamos, debemos decir a las personas que crean en Cristo Jesús y que se arrepientan. Es lo que hace Pedro cuando le preguntan: ¿y qué haremos entonces? Bueno, crean y arrepiéntanse. También hay una promesa de perdón y salvación. El llamamiento externo, como dijimos, es universal. Nosotros no tenemos un electómetro para ir mirando quién es el elegido y a quién le predicamos. No, estamos llamados a hacer este llamamiento universalmente. Ahora pasemos al llamamiento eficaz. El teólogo Wayne Grudem define el llamamiento eficaz como el acto de Dios el Padre por medio de la proclamación del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. La pregunta clave, ¿cuál es? ¿Por qué algunos escuchan el Evangelio, unos creen y otros no? Bueno, los pelagianos y semipelagianos dirán: bueno, el hombre tiene libertad para elegir y puede elegir o no, y rechazar. Los arminianos responderían que es la gracia capacitante. Esto quiere decir que el Evangelio va y tienen gracia suficiente, gracia común, para que ellos crean, pero también puede resistirla. Entonces es un llamamiento resistible. Y los agustinianos, esos somos los calvinistas, creemos en la gracia soberana, en el llamamiento irresistible. Cuando el apóstol Juan está escribiendo las palabras de Cristo y dice que aquel que lo trae el Padre, cuando está hablando de la palabra, de esa palabra de traer, no es que simplemente lo está invitando, sino que derechamente esa palabra se utiliza para
describir cómo se saca el agua de un pozo. Entonces es irresistible, no porque nosotros vayamos pataleando al cielo, porque nadie va pataleando ni al cielo ni al infierno. Vamos por nuestra propia voluntad, porque nuestros afectos son los que nos han inclinado a una u otra cosa. Y nuestros afectos han sido modificados y regenerados por el Espíritu Santo. Entonces el calvinismo sostiene que el hombre es incapaz espiritualmente desde la caída. Esto le imposibilita responder al llamamiento externo con arrepentimiento y fe, sino que solo lo capacita para rechazarlo. El teólogo Anthony Huckema, en su libro Salvos por la Gracia, podemos encontrar el libro en inglés y también en portugués, habla lo siguiente, a la pregunta, ¿por qué somos llamados? ¿Para qué somos llamados? Dice, primero somos llamados a la comunión con Cristo Jesús, 1 Corintios 1:9. También dice que somos llamados a la vida eterna, al reino y a la gloria de Dios. Y también somos llamados a una vida de santidad. Nunca está desprovisto el llamamiento del llamamiento hacia la santidad. Nunca está desprovista la elección y la predestinación de la santidad, porque fuimos escogidos en Cristo para que, como leíamos Efesios, nos dice que nos ha bendecido, y en el versículo 4 nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la santidad de vida no es una doctrina, como muchos creen que el calvinismo, producto de su doctrina de la predestinación, ha dejado en la periferia. Muy por el contrario, es una doctrina fundamental porque es una doctrina bíblica. Somos también llamados a seguir a Cristo como un ejemplo de su sufrimiento. También somos llamados a la libertad. Somos llamados a la libertad en Cristo Jesús y también a la paz. Somos llamados también a ganar el premio, a correr la carrera de la fe. Hay diferencia entonces entre el llamamiento universal y el llamamiento eficaz. Las diferencias las voy a tomar de la teología sistemática de Luis Berco. El llamamiento universal es hecho por la palabra, aplicada en forma salvadora mediante la operación del Espíritu Santo. O sea, el llamamiento eficaz es hecho por el Espíritu Santo. También el llamamiento es un llamamiento poderoso, el llamamiento eficaz. Es decir, un llamamiento que es efectivo para la salvación. Y además de eso, la Escritura dice que es un llamamiento irrevocable. En Romanos 11, capítulo 29, que ni los dones ni el llamamiento son revocables, no se quitan, no están sujetos a cambio, nunca será retirado. Y como último tema de hoy, veremos la regeneración. Anthony Huckema define así la regeneración. La Biblia habla de regenerado en 3 sentidos diferentes. Sin embargo, estos están relacionados. Como el inicio de una nueva vida espiritual, implantada en nosotros por el Espíritu Santo, habilitándonos ¿para qué? Para el arrepentimiento y para la fe. En segundo lugar, como la primera manifestación de la vida nueva que se nos ha sido implantada. Y también como la restauración de todas las cosas en el día final. Entonces, la regeneración no solo se refiere a la restauración del corazón humano, sino que se refiere también a la restauración de todas las cosas. En este punto nos vemos obligados a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona muerta en delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer nada que le agrade, cómo puede responder positivamente a este llamamiento a la comunión con Cristo? El hecho real es que hay una incongruencia entre nuestra naturaleza humana natural
y la invitación que Cristo hace al arrepentimiento y a la fe y a la unión con Él. Entonces, ¿por qué es tan eficaz este llamamiento? Porque este llamamiento, la regeneración, es el nuevo impulso de vida, esa conexión a Cristo. No es posible que un cuerpo muerto reaccione, pero sí es posible que un cuerpo muerto sea resucitado y reaccione ante una situación determinada. Esto es lo que podemos ver en la Escritura respecto a la regeneración, que el corazón es cambiado. ¿Qué significa que el corazón sea cambiado? Como lo dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a poner, la gracia de la regeneración y su respuesta a la invitación de Dios, lo vamos a ver de la siguiente manera. Un hombre llega, está muerto en el desierto, y llega una abuelita que vivía en el desierto, en una casa por ahí, no sé, me imagino el desierto de Atacama, por ejemplo, y se acerca a él y habla a este hombre. Le dice que se levante. Le dice que ¿qué le pasó? Y el hombre no responde. Y ella le tira agua encima para que beba, y el hombre no responde. Porque está muerto. O sea, es incapaz de responder a estas preguntas que la señora le hacía. Pero imagínense un hombre que sí está vivo. Llega a esta casa de la abuelita. Ella le hace un gesto. El hombre corre, también con alguna incredulidad, porque a lo mejor creía que era producto de su imaginación. Pero cuando llega, la abuelita le tenía un vaso encima de la mesa. Entonces le dice, el hombre entra y él se detiene y dice: soy libre de elegir entre tomarme este vaso y no tomármelo. Eso es absurdo. ¿Por qué razón? Porque el hombre sabe la necesidad que tiene de agua y se la toma y pide más. Cuando el Señor nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, infunde su espíritu sobre nosotros, nos sella, es imposible ver a Cristo en la cruz, predicada en el Evangelio, y decir que no. Es absurdo que alguien que sea regenerado rechace a Cristo, o pueda posponer o decir que no. Este hombre tomó el agua libremente. La abuelita no lo empujó. Esto es lo que pasa cuando el Señor nos regenera. Nos da un impulso de vida nueva. Abre nuestro corazón. Nos da un corazón nuevo. Nos hace nacer. Y nosotros podemos responder de manera irresistible a Dios. Para el teólogo sistemático bautista Millard Erickson, la regeneración está después del llamamiento especial y de la conversión. O sea, para Erickson, la regeneración, el llamamiento especial, el arrepentimiento y la fe están antes de este acto de regeneración, ya que entiende que el llamamiento especial en sí mismo es la capacitación del Espíritu Santo para creer, y no constituye para Erickson una plena renovación. ¿Por qué? Porque esta se debe hacer por fe, para una completa transformación del corazón. Esta última sería para Erickson la regeneración. Pero aquí tenemos una dificultad fundamental. ¿Cómo explicamos que el llamamiento entonces sea seguro e irresistible? No lo podríamos asegurar. Hay algunos errores al entender la regeneración. El primero de ellos es decir que la regeneración no es un cambio en la substancia de la naturaleza humana. Tampoco es nada más un cambio
de alguna de las facultades de las personas, sino que es un cambio del corazón. Pero cuando hablamos de corazón, hablamos de, es una sinécdoque, que la parte está representando al todo, el centro de las emociones humanas. Entonces, este centro de emociones, este centro de la vida, este centro es transformado. Es decir, el ser completo es transformado. Entonces es un error decir que es un cambio parcial o de algunas de nuestras inclinaciones. Pero tampoco es un cambio perfecto. ¿Por qué razón? Porque nosotros seguimos siendo capaces de pecar. Pero con la regeneración somos capaces de pecar y de no pecar. Entonces afecta definitivamente a toda la naturaleza humana, pero en términos de intensidad, extensivamente nos alcanza a todos, a toda nuestra naturaleza, pero la regeneración se ve desarrollada en la santificación posteriormente, en la acción del Espíritu Santo permanente en nosotros. No es que nos regenere cada día, no. La regeneración es un solo acto inmediato antes de todo el proceso de salvación. Entonces, la regeneración, ¿qué es? Es implantar un principio de vida nueva, espiritual. Hay un cambio radical respecto a la inclinación del alma. No seguimos nosotros tendiendo al pecado. Ese es un error garrafal. Les invito a revisar el catecismo de Heidelberg, cuando nos dice que en el catecismo nos dice que el ser humano pregunta si el ser humano tiende siempre al mal, y dice ciertamente sí, aquellos que no han sido regenerados. O sea, nosotros que somos regenerados tenemos una nueva obediencia en Cristo, tenemos un nuevo impulso, una nueva naturaleza, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Entonces no somos viles, pecadores, insensibles al pecado. Somos pecadores perdonados por Cristo y siendo transformados a su imagen por la acción del Espíritu Santo. También la regeneración es un cambio instantáneo que afecta en un momento al hombre completo, intelectual, emocional, moralmente. La relación que hay entre el llamamiento eficaz y la regeneración es la siguiente. Podemos ver algunos puntos de diferencia. La regeneración, en el sentido más estricto de la palabra, es decir, es ser engendrado de nuevo. Entonces tiene lugar en la vida subconsciente del ser humano y es del todo independiente de cualquier actitud que él asuma referente a ella. O sea, la regeneración es algo que simplemente sucede. No hay medio para eso. Es inmediata, es sin medios. El Espíritu Santo directamente actuando en el corazón. El llamamiento, entonces, por otra parte, se dirige a la conciencia. Esto quiere decir que cuando hemos escuchado el mensaje de salvación, nuestro corazón ya estaba preparado para recibir como buena tierra esa palabra. Entonces, la regeneración viene desde adentro. El llamamiento viene desde afuera y se produce en el corazón. Además, entonces, la regeneración es una operación creadora del Espíritu Santo en nosotros, por medio del cual el ser humano queda trasladado de una condición a otra. ¿De qué condición? De la condición de muerte espiritual a una condición de vida espiritual. Hay algunas evidencias que la regeneración, que el creyente, frutos que él da, no continúa viviendo en el pecado. Esto quiere decir que se arrepiente, que no permanece en el pecado. También Juan dice que el que ha nacido de nuevo y el que es de Dios ama a sus hermanos en 1 de Juan capítulo 14 versículo 7.
este también tiene fe, porque cree que Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ha nacido también, de nuevo, vence al mundo. En esta victoria que nosotros vencemos al mundo, es la victoria que Cristo ha logrado por nosotros. Entonces, queridos, hemos concluido aquí nuestra sección de llamamiento y regeneración. Continuaremos en la próxima clase con los temas de arrepentimiento, fe y arrepentimiento, que sería la conversión, y también de justificación y adopción. No olviden hacer sus lecturas y también informar que han visto este video. Nos vemos en la próxima clase.